¿Dónde comienza el avivamiento? El avivamiento comienza desde adentro hacia afuera. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que sencillamente que el avivamiento inicia dentro del corazón de los hombres y de las mujeres que conocen a Dios, que son lavados y regenerados por la sangre de Jesús. El corazón es el lugar donde se está o donde está la presencia del Espíritu Santo, la presencia de Dios. Cuando el corazón de una persona está sufriendo, él tiene falta de perdón, traición, dolor, ofensa, trauma. La presencia del Espíritu Santo no puede cohabitar en ese corazón. O al menos, para que me puedas entender, se le hace difícil al hombre o a la mujer poder tener una fluidez del Espíritu Santo cuando hay falta de perdón, cuando hay ofensa, cuando hay desánimo, cuando hay un trauma eh, psicológico, un trauma mental. Por eso es necesario que todo aquel que porta al Espíritu Santo, que le dé la oportunidad al Espíritu Santo para que éste lo pueda liberar, lo pueda transformar, lo pueda regenerar, de tal forma que éste vive una vida tranquila, una vida de paz, una vida de tranquilidad. Por eso el avivamiento de por sí no es la mera acción de danzar, no es la mera acción de hablar lengua, no es la mera acción de correr. El avivamiento comienza en el corazón con un cambio, con una transformación, como diríamos en otras palabras, con un metamorfosis espiritual y también una metamorfosis físico a nivel humano, en lo personal. Eh, ¿Dónde comenzó el primer avivamiento de nuestra era cristiana? Bueno, sin duda el primer avivamiento de la historia fue el acontecimiento aproximadamente en el año 30 de nuestra era, que fue en Jerusalén. Acuérdese que en el capítulo 2 del libro de los Hechos, la Biblia dice que estaban todos unánimes, reunidos, orando, clamando, pidiendo, buscando la presencia, porque había una palabra de parte de Jesús. Jesús le dice: no se vayan, no se muevan, no se alejen, no se aparten de Jerusalén, eh, hasta que ustedes sean investidos del poder de lo alto. Esta gente obedecieron cabalmente las palabras de Jesús y buscaron día y noche. La Biblia habla de cómo 120 estaban reunidos allí en el aposento alto, en el lugar de oración, en el lugar de clamor, en el lugar de llanto. Y yo me imagino estas personas buscando, clamando, orándole al Señor día y noche, buscando la chequina del Espíritu Santo. Sin embargo, un día menos determinado y con más especialmente un día donde se estaba celebrando la semana de las fiestas del Pentecostés, una fiesta donde allí se reunía todos los judíos para darle gracias a Dios por la liberación que Dios había hecho del pueblo de Israel, de mano de Egipto, como Dios lo sacó con mano fuerte, con brazo poderoso, dividió el mar rojo, hizo grandes hazañas y como Dios lo guió en el desierto con columna de nube y con columna de fuego, para que estos hombres, mujeres, niños, jóvenes pudieran estar tranquilos, pudieran tener paz, pudieran llegar hacia el lugar. Entonces en Jerusalén se conoce como el primer sitio del avivamiento. Y es interesante hablar de ellos porque allí en ese primer avivamiento que hubo en Jerusalén, la Biblia nos menciona que estaban por lo menos de 16 a 18 naciones allí en Jerusalén para celebrar las fiestas del Pentecostés. Estas fiestas
A estas fiestas llegaron diferentes naciones. Aquellas naciones que habían llegado eran también judíos. Digo también porque los judíos se emparentaron con otras naciones y por eso llegaron todas esas naciones que se mencionan allí. Cuando llegó el Espíritu Santo, descendió el avivamiento, descendió el fuego, el poder de lo alto. Entonces ellos hablaron lenguas humanas, no lenguas angelicales, lenguas humanas. Fueron espirituales la lengua, pero fueron entendibles. Digo que fueron espirituales porque es Espíritu Santo exclusivamente que les hizo hablar esas lenguas, de tal forma que las naciones que vinieron ese día o esa semana a celebrar las fiestas del Pentecostés se asombraron porque escucharon a discípulos, a judíos que nunca habían salido de los contornos de Jerusalén, que nunca habían ido más allá de las fronteras de Jerusalén. Entonces lo escuchan hablar en las lenguas de ellos, en los idiomas de ellos. Se asombraron y dijeron que ellos estaban locos. Gloria al Señor por eso. El avivamiento fue tan profundo, fue tan genuino, que lo tildaron como loco. Y Pedro, que fue un tipo que fácilmente le arrebataba la oreja a cualquiera con su espada, porque Pedro antes no se apiaba una espada de la cintura. Sin embargo, ahora Pedro dice, no, nosotros no estamos locos, y no utilizó tampoco espada para desprenderle una oreja a los hombres y mujeres que estaban allí en ese momento. ¿Qué tenía Pedro y los líderes que han provocado los avivamientos a lo largo de la historia? Bueno, la respuesta está específica y exclusivamente en la pasión por Dios. Cuando tú tienes pasión por Dios y cuando el Espíritu Santo está en ti, entonces tú puedes provocar un avivamiento. Un avivamiento no es más que un cambio, una transformación. Y yo hablé ahorita que el primer avivamiento comienza dentro del corazón. Cuando tú tienes pasión por Dios, el primero que es avivado eres tú. El primero que es transformado eres tú. El primero que tiene que ser diferente eres tú, no es el otro. Nunca podremos proyectar un avivamiento en alguien si primero no nos lo proyectamos a nosotros mismos. Porque si no es así, seríamos metal que resuena y címbalo que retiñe únicamente. Como diría el pastor Juan Danilo Aquino, famoso pastor, muy querido por nosotros, él diría, entonces seríamos mucha espuma, pero muy poco chocolate. Entonces, para realmente provocar un avivamiento, se necesita de un corazón dispuesto, apasionado, enamorado de nuestro Señor. Necesitamos un avivamiento cuando no estamos viendo evidencias regulares del poder de Dios, de ese poder sobrenatural. Cuando hemos dejado de llorar acerca de nuestro propio pecado y el pecado de otro. Cuando nos hemos alejado del altar, necesitamos ser avivados. Claro, porque hay que volver al altar. Hay que volver a ese lugar. Hay una canción que dice, en el altar te conocí y en el altar me quedo. Necesitamos volver al altar de transformación, al altar de llanto, al altar donde derramábamos nuestras lágrimas al Señor, le suplicábamos por cambio, por transformación, que no queríamos ser igual. Cuando entendemos que somos pecadores, que hemos pecado y que necesitamos que Dios obre nuestra vida. Cuando entendemos que el hermano, la hermana falló, pecó, le desobedeció a Dios, necesitamos pedirle perdón a Dios por ello. La iglesia no puede tener mejor avivamiento cuando es aquel avivamiento que sus propios
amigos, sus propios miembros, procuran tener un avivamiento de cambio. Cuando somos cambiados, cuando somos transformados, entonces nosotros podemos transformar a otros. Estamos, señores, en una era, como le dije el lunes pasado, en una era profética. Estamos en una era de apostolado. Estamos en una era de los superministros, los super portadores de sacos y corbata. Sin embargo, necesitamos volver a Dios. Necesitamos volver a ser impactado por el poder del Espíritu Santo de Dios. Necesitamos a Dios con nosotros. Y Dios está esperando que nosotros hagamos eso. Dice Isaías 44, versículo 3, porque yo derramaré agua sobre la sequedad y río sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu descendencia y mi bendición sobre tu renuevo. Dios está hablando de avivamiento allí. Ahora, ¿cuándo se va a producir eso? Cuando nosotros mismos, cuando nosotros seamos los primeros en ser avivados. Sigue diciendo, versículo 15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en las alturas y la santidad, y también con el quebrantado y humilde del espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Gloria al Señor. Me acuerdo mucho de la famosa canción A el alto y sublime. Y esta canción que cantaron, Dios habita en la eternidad y en un corazón quebrantado convierte en su trono. Dios está esperando un corazón así para él moverse, para él proyectar el avivamiento, para que ese avivamiento pueda romper cadenas, para que el propio avivamiento pueda traer las almas a los pies de Cristo, para que el propio avivamiento pueda convencer al hombre de pecado, pueda transformar, pueda levantar nuevos talentos, nuevos ministerios, nuevos adoradores, nuevos predicadores, nuevos pastores, nuevos evangelistas. Dios está esperando que nosotros nos volvamos a Él para que Él se vuelva a nosotros, señores. No es cuento, no es cuento, no es cuento. Es una realidad. Dios está esperando por nosotros.